Ah, ahora sí. A ver, hijitos, ¿se aprecia la diapositiva? Sí, profesora, se le escucha bien también. Julito, muchas gracias, muchas gracias. Bien. Vamos a entrar a las preguntitas, ¿correcto? Entonces, a ver, ¿cuánto hemos retenido de la clase, ¿no? Entonces, estas preguntas que les presentamos son preguntas modelo, ¿no? Entonces, más o menos con la profundidad que hemos desarrollado, ¿correcto? Sí podemos responder, ¿no? Sí podemos responder. Y si por ahí no, de repente no elegimos la respuesta correcta, ¿eso qué quiere decir? Que tenemos que afinar, dedicarle un poquito más de horas a nuestro estudio de gabinete, ¿verdad? Porque lo que estamos haciendo ahora es tomar la información, ¿no? Pero eso requiere, obviamente, para fijar en el tejido nervioso lo aprendido, tenemos que hacer un poquito de trabajo a nivel individual, ¿ya? ¿Correcto? Bien. Entonces, yo les voy a ir facilitando, pero yo desearía, ¿no? Claro, que ustedes también participen, que eso es importante, hijitos, ¿no? No hay que poner la indiferencia, ¿no? La indiferencia puede ser la trampa, ¿no? De quedarnos en nuestro desánimo, ¿no? Y eso no es conveniente cuando tenemos que cumplir objetivos, ¿correcto? Bien, entonces vamos. En la primera pregunta, voy a poner el marcador resaltador, dice, en relación al reino fungi, ¿correcto? Marque verdadero y falso. ¿Son heterótrofos, parásitos o saprófitos? ¿Qué dicen ustedes? Verdadero. Verdadero. Muy bien, chicos. Verdadero. Verdadero. Mira, las niñas respondiendo. A ver, los chicos. Los cigomicetos presentan, aquí hay un error, aquí dice, debe decir, los cigomicetos presentan hifas cenocíticas. Ahí debería decir cenocíticas, ¿correcto? Vamos a, aquí es una O, ¿no? O en nosotros sin septos también, ¿no? A veces no se utiliza esa palabra cenocítica, ¿no? Sino también en otras universidades se utiliza aceptadas, ¿correcto? O sin septos, o aceptadas, ¿no? Pero aceptadas con, obviamente, con S. Entonces, ¿qué dicen ustedes? Verdadero. Verdadero. Este es un poco lo que les diferencia a los cigomicetos, las cifras del resto, ¿ah? Una diferencia importante. En los deuteromicetos carecen de reproducción sexual. Verdadero. Verdadero. ¿Se llama? ¿Se acuerdan a los que carecen de reproducción sexual? Escúchenme, recuerden que esto puede ser ascomiceto, ¿no? O puede también ser o basidiomiceto, ¿no? Basidio. Cualquiera de los dos. Como que este grupo es muy improvisado, se ha improvisado de aquellos grupos, de aquellas divisiones de hongos que carecen de reproducción sexual, ¿correcto? Dice, los deuteromicetos, usted dice ascomicetos y basidiomicetos que carecen de reproducción sexual. Estos son los hongos, ¿correcto? Los hongos imperfectos. Todo hay que saber, hijito, porque de repente en el examen puede venir imperfectos, ¿no? En el examen puede venir que elija las características de los hongos imperfectos. Uy, y hongos imperfectos. ¿Cómo serán sus cifras? ¿Tabicadas o no tabicadas? Tabicadas. Tabicadas, muy bien. Claro, porque ella ya está pensando, ya sé, como dice, los deuteromicetos son ascos y basidios, entonces son necesariamente tabicadas. No lo dice su libro, pero usted puede concluir eso. ¿Correcto? Muy bien, chiquita. Entonces ese de ahí será verdadero. La levadura es un ascomiceto unicelular.
Verdadero. Verdadero. ¿Se dan cuenta, hijitos? ¿Ve? ¿Cómo podemos? ¿Cómo podemos? ¿Correcto? Y esta es una pregunta intermedia, difícil. O sea, lo más fácil puede ser una característica del hongo, ¿no? Esa es solo la pregunta más fácil. El líquen es una relación simbiótica, sí es una simbiosis, ¿no? Entre una Alga roja y un... Alga roja y basidium miceto. alga roja y basidiomiceto, ¿no? A ver, un líquen. Puede ser una cianobacteria, ¿correcto? O puede ser una alga. Cianobacteria y ascomyceto. La, La Claro, la, claro, y su compañera estaba muy cerca, de verdad. Y podemos, esta es una pregunta, ¿y por qué una alga roja? ¿No es cierto? No, ¿no? Claro, porque que podríamos decir de que el basidiomiceto o el cigomiceto hace relación con las raíces de las plantas en un ecosistema terrestre. Eso hay que tener en cuenta, ¿no? El alga roja no tiene raíces, ¿correcto? Entonces, desde ese punto de vista, algo que se parece, ¿correcto? Pero no lo es. Entonces, ahí, ¿qué nos falta? Fijar bien qué divisiones hacen líquen y qué divisiones hacen micorriza, ¿correcto? Bien, sigamos. Dice 9, los eucariotas, A y B son eucariotas, dice, es unicelular y pluricelular, o sea, unicelular es A, pues, ¿no? Pluricelular es B, ¿correcto? B. Dice parásito, o sea, A es parásito, ¿correcto? B es holozoico, ¿correcto? Respectivamente. Entonces, es unicelular, el A es unicelular y parásito. B es multicelular o pluricelular y holozoico, respectivamente. Entonces, usted ve a cuál de las alternativas se ajusta a la pregunta de este enunciado, la pregunta 9. la C. La C. Claro, claro, porque, claro, los animales son holozoicos, hijitos, ¿no? Los animales. Entonces, el protozoo es unicelular, correcto. Si bien es cierto, no todos son parásitos, eso hay que tenerlo en cuenta, la gran mayoría son parásitos. Ahí están los que producen amebiosis, yardeasis, ¿no es cierto? El tripanosoma también que produce, ¿no? O los esporozoos que producen la malaria. La malaria es producida por un protozoo. O la enfermedad del sueño, que es el tripanosoma, ¿no? Entonces, como ustedes ven aquí, este es un holozoo. ¿Correcto? Claro, porque este es un fotosintético, este de acá puede ser, es un heterótrofo, ¿correcto? Pero ojo, ojo, el protozoo, ¿no es cierto? El protozoo puede ser un parásito o un saprófito, está muy lejos de ser holozoico, ¿correcto? Entonces ahí es C. Bien. Mira, voy a leer acá y ustedes me responden si es A, B y C, correcto. Dice, sin semillas, con rizomas y frondas. Mira este término. Filicita. ¿La? La B. La B. Sí, La B. la B, hijita. Dice, la siguiente, fase gametofítica, ¿no? Predominante. O sea, mira, la fase gametofítica, que es N, ahí está, que es haploide, y la fase esporofítica es corta. ¿Dónde? En el ciclo de vida. Eso hemos visto en alternancia de generaciones en reproducción. O sea, esta no es una novedad. ¿Saben ustedes de qué se trata? Vamos, ¿qué cosa es?
La A. La A, muy bien. Esta característica, que la alternancia de generaciones en el ciclo de vida corresponde a una avascular. Claro, probablemente, ¿no? Una avascular de la división, aquí usted le aumenta, ¿no? Porque eso nos hace recordar. ¿Qué división? Briofita. Correcto. Por ejemplo, en el examen me puede decir una planta perteneciente a la división briofita. Usted tiene que saber que es avascular. Usted debe saber que la fase gametofítica, correcto, es predominante. Usted tiene que saber que no tiene verdaderas hojas, tiene pseudo hojas, pseudotallos, tiene que saber, mirándole por todos los lados y por todas las esquinas. Correcto. Entonces, esta es la división. Y aquí, y los ejemplos, musgos, y, ¿qué más? Las hepáticas, en cualquiera de ellos, ¿no? El examen, recuerden, la información está en el libro, ¿correcto? Y hay que repasar, ¿eh? Hay que levantar esas notas. Antofita, ¿qué es la antofita? La antofita es una clase, ¿correcto? ¿Una clase de qué? Antofita con haces vasculares dispersos. Es una clase, la clase de Monocotiledonia. no, perdón, la antofita es la división, ¿correcto? Es la división. Y esta división se divide en dos clases. Clase monocotiledonia y clase dicotiledonia. Entonces, aquí está. Con haces vascular. ¿Y por qué yo sé de que esto es una monocotiledonia? Porque por esto, ve, hijito, acabamos de ver los haces vasculares dispersos en un corte de tallo, ¿correcto? Si este es el corte de tallo, los haces vasculares están al azar, dispersos. No hay un orden establecido, ¿correcto? Entonces, por lo tanto, sería la de doble fecundación y un haz vascular con cambio. ¿A qué nos estamos refiriendo? A lo que falta, ¿no? La C. ¿Correcto? Bien, ahí está. Siguiente. Es una característica de las gimnospermas. A ver. La A. Muy bien. Rudimentos seminales al descubierto. O sea, los rudimentos seminales no están en un recinto cerrado. Están expuestos al ambiente. Y esa es una desventaja, ¿no? Cuando hay mucha contaminación con el caso. Pues esa es el gran problema de que las gimnospermas, si no se protegen, pueden extinguirse en el más breve plazo, hijitos, ¿no? Ahí está. Identifique las características en relación a las dicotiledonias. A ver, los chicos, ¿dónde están los chicos? La B. Dicotiledonias, dice. Las vasculares con haces con cambium vascular. Verdadero. ¿Qué será eso? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. En su mayoría son homoclamidias trímeras. ¿Qué suena? Falso. Son ejemplos de leguminosas como frijol, maní. El frijol es una dicotiledonia, el maní también. Alguna vez hemos comido un manicito, ¿verdad? Hemos pelado un frijolito o hemos hecho germinar un frijolito en el curso de biología, ¿no? Entonces, aquí miren ustedes, 1 y 3, ¿correcto? Porque aquí, cuando hablamos de dicotiledonias, claro, aquí pueden ser
Correcto. Entonces yo diría más bien al revés, ¿no? O sea, en el caso de las DICO son heteroclamidias, correcto, en su mayoría, pero no hay solamente homoclamidias, menos trímeras, correcto. Entonces aquí, obviamente, esto no es verdadero. A ver, la 13, hijos, la 13, vamos. Bueno, este todavía no está. Claro, este debería ir a la siguiente ronda de preguntas, pero bueno, vamos, yo les ayudo. En los tejidos del pez se ha encontrado un gusano hembra. Ay, usted dice, gusano hembra, entonces también hay machos. Entonces esta especie es dioica, ¿correcto? De la primera. Cilíndrico. Si es cilíndrico, puede ser un nemátodo, ¿correcto? Nemátodo. O puede ser un anélido, ¿correcto? Ahí está. Pero este anélido es anillado. Este es anillado. No me dice que es anillado, ¿no? Entonces, va por un nemátodo. Con sistema digestivo completo. El sistema digestivo completo. ¿Dónde aparece el sistema digestivo completo? Aquí, porque antes los platelmintos tienen aparato digestivo incompleto. Entonces, como que no me dice que es anillado, ¿correcto? Entonces, obviamente aquí, y son dioicos, no me dice que son monoicos. En cambio, los anélidos, aquí sí, pueden ser monoicos y dioicos. ¿Correcto? Y aquí me está diciendo dioicos. ¿Correcto? Entonces, hay más probabilidad que sea un nemátodo. ¿Correcto? Pero eso lo vamos a aprender ahora mismo cuando veamos el reino animal. ¿Correcto, hijito? Recuerden de que estoy resolviendo las preguntas conforme voy avanzando el curso, ¿no? Hay alumnos que no entran, que faltan, y le dicen, profesora, no ha hecho el resto de las preguntas. Entonces yo me pongo a pensar, ¿dónde ha estado usted? ¿Dónde ha estado? ¿No? Entonces, jóvenes, no estoy tratando, yo estoy haciendo las cosas como debe ser. Reino animal. Escúchenme, por favor, y esto es importante. ¿Qué cosa he hecho yo? Miren, he ordenado todos los reinos, todos los filos del reino animal, en un orden más o menos evolutivo. O sea, desde el más simple que son los poríferos hasta los cordados. Eso es lo que he hecho, mira. Correcto. En un orden de menor a mayor complejidad. Eso es lo que he hecho. Entonces, en ese orden, entonces veamos, mira las características. Vamos a hacer un panorama general de todos los filos. Y después vamos a ver cada filos, sus características puntuales para que usted pueda diferenciar entre ellos. En primer lugar, los poríferos es un filo donde no hay tejidos. Esto ya no es novedad para nosotros, ¿correcto? Porque aun cuando las células están agrupadas, no están relacionadas. De tal manera que este animal simple, que apareció más o menos hace 544 millones de años, en la etapa del Cámbrico, correcto. Pero es un poco difícil ahora porque en la etapa precámbrico no ha dejado muchos restos fósiles. Y no se ha llevado un poco, se ha perdido la secuencia cómo pudo haber evolucionado, correcto, este porífero. Pero ahí está. Entonces quiere decir que todo el resto tiene tejidos. Entonces la primera pregunta que yo podría hacer acá, ¿cuál es el filo donde aparecen los tejidos? ¿Usted me podría responder? Hijitos, ¿cuál es el primer filo donde aparecen los tejidos?
¿Me están escuchando o no? Sí, profesora. ¿Están ahí? ¿O de repente mi micrófono está apagado? Los nidarios. ¿No ven? Aquí está. Correcto. Cuando apareció los tejidos, ¿qué apareció? La simetría. Pero la simetría en los organismos que tenían tejidos. Quiere decir que los poríferos, ¿qué son? ¿Quiénes tienen simetría radial? Los nidarios, los equinodermos. Y aquí tengo que hacer una salvedad, en el caso de los adultos. Porque los libros consideran aquí que en la etapa embrionaria los equinodermos sí ya han adquirido la simetría bilateral, pero como aquí ha habido una evolución convergente. ¿Correcto? Entonces, los adultos manifiestan o muestran una simetría radial, pero en el estado embrionario, ¿correcto?, muestran una simetría bilateral. ¿Correcto? Eso lo tengo que esclarecer. Y todos los demás, después que ha aparecido una simetría radial, imagine una simetría radial por el centro del organismo, usted puede pasar N planos. Y esos planos siempre lo van a dividir en partes simétricas. Imagínense un nidario con la simetría desplazándose, ¿correcto? Pero, dice, siempre un organismo con simetría radial está más expuesto a la depredación. Entonces, tiene que estar mirando, tiene un movimiento donde puede ir explorando alrededor de sus 360 grados. ¿Correcto? Pero luego apareció la simetría bilateral. Entonces la simetría bilateral, solo un plano divide al organismo como un espejo, el reflejo, cuando usted se mira en un espejo, en dos partes simétricas. ¿Correcto? Inmediatamente a la aparición de la simetría bilateral, se comenzó a diferenciar una parte anterior en el organismo, donde se van a concentrar, digamos, todas las células que van a tener una función sensorial, ¿no? Una cabeza, ahí está. Y en la parte posterior, una cola. Entonces la parte anterior, incluso, ¿no?, se inicia el tubo digestivo con la boca, toda la parte sensorial y el tubo digestivo. Cabeza, ¿no? Y la parte, ¿no es cierto?, posterior, una cola. ¿Correcto? Ahí están las dos simetrías. Ahora, cuando apareció la simetría, y con ella la parte anterior con la boca, ¿correcto?, hay organismos, no sé si usted recuerda, y aquí lo voy a poner, cuando ocurrió la gástrula en la diferenciación de los animales, esta entrada se llama blastóporo. El blastóporo, si el blastopo origina la boca, entonces esto es un proterostomado. Pero si este blastóporo aparece como una excrescencia, ¿correcto?, que puede ser el ano o cloaca, entonces es un deuterostomado. Y lo están viendo ustedes. ¿Quiénes son los deuterostomados? Equinodermo y cordado. Entonces es fácil recordar en un orden. No tengo que memorizar. Lo que tengo más o menos estructurado es esta relación de complejidad. Más o menos en un orden evolutivo, no es exacto. ¿Correcto? Ahora, sigamos en el desarrollo embrionario
Miren ustedes acá. Los que tienen simetría radial, ¿no?, desarrollan ectodermo y endodermo. Todo lo más es tripoblástico. Pero claro, usted, profesora, aquí tiene simetría radial. Pero ojo, le estoy esclareciendo que esto es en estado adulto, pero en estado embrionario es donde se forman las capas germinales. ¿Correcto? Entonces, si embrionariamente esto es es de simetría bilateral, ¿correcto? Entonces este va a tener ecto, endo y meso. ¿Correcto? Entonces este será la simetría radial de los nidarios, será dipoblástico y todos los demás serán tripoblásticos. Y aquí apareció la capa germinal intermedia, mesodermo. Eso lo hemos visto en reproducción. ¿Correcto? Finalmente, ese meso, correcto, es un tejido, correcto, un tejido que va a determinar la presencia de una cavidad, que en el caso, como es dipoblástico, aquí no hay meso, entonces es un completo acelomado. ¿Correcto? En el caso de los nemátodos, es un pseudocelomado, mira. Entonces, ¿quiénes son acelomados? Nidarios y platelmintos. En los nemátodos es un pseudocelomado. Quiere decir de que hay lo que se llama una cavidad, pero como que todavía, ¿no?, esa membrana no se ha diferenciado bien, ¿correcto? Entonces, no hay cavidad. No hay cavidad. Sin embargo, los verdaderos celomados, ¿correcto?, ya aparece desde los anelia, anélido, molusco, artrópodo, equinodermo y cordado. ¿Correcto? Aquí está. ¿Ve? Esa membrana es el peritoneo, bien diferenciado. Entonces, si este es el cuerpo del ser vivo, esta es su pared corporal y aquí está su tubo digestivo, con todas sus glándulas, hígado, ¿no es cierto? Acá está, con todas sus glándulas, ¿correcto? Con todas sus glándulas, ahí está. Entonces, miren ustedes, este peritoneo, que es el tejido que aparece del mesodermo, porque del mesodermo, ¿qué aparece? Aparato circulatorio. ¿Qué aparece? Sistema esquelético. ¿Correcto? Músculos. Estoy recordando desarrollo embrionario en reproducción. Entonces, este tejido que se diferencia del mesodermo, llamado peritoneo, ¿qué cosa hace? Reviste todo. O como quien dice, lo mantiene empaquetado todo, ¿no? Ahí está. Y reviste también la cavidad corporal. Entonces, aquí se delimita una verdadera cavidad llamado celoma. Esto es lo que no tienen los acelomados ni los pseudocelomados, porque si no hay peritoneo, entonces el celoma, esto, se desplaza, cierra esto. Entonces es una cavidad virtual, pero está cerrada. ¿Correcto? Entonces esos son los celomados. No sé si usted alguna vez ha ido al mercado y ha visto cómo la señora abre un pollo. Cuando usted ve que abre un pollo, entonces nota que el hígado, el páncreas, todo el sistema digestivo está por debajo de una membranita. ¿Correcto? De una membranita. El señor que vende el pollo o la señora tiene que romper esa membranita para poder ver bien los colores de todos los órganos. Esto está empaquetado. Si usted ve la parte muscular, también hay una membranita. Si usted alguna vez ha cortado el pollo y se ha dado, yo lo he hecho, ¿no? Entonces, y todas estas cositas son muy prácticas para mí para fijarlas.
Entonces eso delimita una verdadera cavidad. Celomado. Celomado. Bien. Una vez que hemos visto eso, aquí están los 3 primeros filos acelomados. Entonces aquí vamos a aprender, después que hemos aprendido, vamos a ver otras características para que me ayude a distinguir. Correcto. Por ejemplo, sabemos que filoporíferos sin tejidos, cuerpos con poros, bueno, estas son sus células especializadas, ¿no? Los coanocitos, que son células para la digestión, hacen digestión intracelular, recuerda digestión, y los amebocitos son células de almacenamiento. Y hay células que se diferencian en gametos. ¿Por qué? Porque la reproducción, mira, la reproducción sexual, los poríferos hacen reproducción heterogámica. Ah, bien interesante. Miren. Y la reproducción asexual va a ser por gemación. Bien. El filo nidario se caracteriza porque ya hay tejidos. Correcto. Ahora, pero de ellos yo me fijo esto, mira. Tiene unas células especiales que se llaman nidocitos. Es como una especie de células tipo que tiene forma de aguja, ¿no? Forma de aguja, ¿no? Miren. Entonces un nidocito es una célula así, ¿no? Entonces, y esto se prolonga a un nematocisto. Este es el nematocisto. Y aquí se producen células urticantes, mira, sustancias urticantes. ¿Correcto? Esas sustancias urticantes frente al depredador, ¿no? Cuando sacude este nematocisto, ¿correcto? Le sirve para la defensa. ¿No ha visto usted cuando estás en la playa, te roza una malagua y en el área donde te ha rozado queda un poco de ardor? Ahí está el papel de los nidocitos. ¿Correcto? El filo platelmintos es un filo estratégico, ¿eh? Y siempre es el punto de quiebre, digo yo. Aquí miren ustedes, aquí están las iras, anémonas, malaguas, corales, ¿no es cierto? El filo platelminto son hermafroditas. Se supone que ya hay tejidos, ¿correcto? Se va sumando. La reproducción, mira la reproducción. Eso. Y la asexual por fragmentación. Lo sabemos. Lo sabemos. Correcto. Y si compara con los poríferos, que son los más simples, mira la reproducción heterogámica. Correcto. O yo me imagino de que hay esponjas, digamos, femeninas y esponjas masculinas. Esponjas con células que se van a diferenciar en gametos femeninos y esponjas en que se van a diferenciar gametos masculinos. Claro, heterogámica. En cambio, el platelminto es un poco más complejo, sin embargo, ¿no es cierto? Sus gametos tienen la misma forma y el mismo tamaño. Y la asexual es por fragmentación. Pero hay algo importante aquí que ya nosotros lo sabemos. Sistema digestivo incompleto, ¿no? Es el único filo, ¿correcto? Es más, sabemos que en este caso hay individuos que carecen como de sistema digestivo, son completamente parásitos, solamente hacen absorción. Y eso se trata, pues, de las tenias, ¿no? De las tenias. Estas carecen de reproducción, pero todas las demás, su sistema digestivo es incompleto, quiere decir que tiene boca. Por la boca va a ser la ingestión y por la boca también va a ser la eliminación. Lo hemos visto en funciones, en la parte de digestión, ¿correcto? Entonces, esa es una recopilación de todo. Los pseudocelomados hemos dicho que tienen cavidad, pero no está bien definida porque no tiene ese peritoneo que la define muy bien. Es una cavidad virtual, ¿correcto? Fíjense, a diferencia del filoanélidos, que ya son los primeros celomados, mira, dioicos, muy interesante. ¿Qué cosa quiere decir de dioico? Hemos aprendido en reproducción.
Aquellas especies que tienen dimorfismo sexual, hay hembras y machos. Y casi siempre cuando son dioicos, hay una reproducción heterogámica. Les puedo decir, por ejemplo, ¿no? Yo alguna vez que me dedicaba a hacer clonamiento de uvas, y luego tuve la experiencia de pasar esas uvas a parcelas que iban a ser vitrinas para la capacitación, para enseñarles a los agricultores. Mis plantas se vieron infestadas, no crecían. Entonces yo todos los días iba a verificar, a mirarles. Yo veía que mis plantas, ya me estaba poniendo triste, ¿no? Pero digo, si toda la parte aérea que como que está desganada, entonces, ¿por qué no revisa la parte de la raíz? Ah, que tú no lo estás viendo. Porque todos los días pensaba y la veía mis plantas decaídas. Y eran plantas que yo debería demostrar que sus 2.5 veces de rendimiento. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando veo la raíz, comencé a ver unas tumoraciones. Llevé una muestra al estereoscopio y ¿qué observé? Ah, nematodos. No era especialista en nematodos, pero ¿no? Estaba en provincia, estaba en un proyecto de desarrollo, pero sí, ¿no? ¿Cierto? Tenía la capacidad de ¿qué? De revisar información, ¿no? Que es muy importante. Y me di cuenta que las hembras eran grandes y los machos eran pequeños, ¿no? Tuve que ver cómo es su ciclo para poder combatirlas, ¿correcto? Entonces, ¿qué vi? El dimorfismo sexual de los nematodos. Nunca me voy a olvidar de esa experiencia. Mira, cuando son dioicos, normalmente la reproducción es aniso, normalmente, ¿correcto? ¿Qué nos sirve? El sistema digestivo incompleto. Aquí aparece el sistema digestivo incompleto, ya que en los platelmintos el sistema digestivo es incompleto, ¿correcto? Entonces, y aquí está la lombriz intestinal, ¿no? Y los nematodos que están presentes en muchos cultivos, ¿eh? Un ejemplo como la uva. El filoanélidos, que digamos que son gusanos, pero ya es el primer celomado, que muestra una verdadera cavidad entre el tubo digestivo y la pared corporal. En cambio, aquí tú encuentras que son monoicos, hay monoicos y dioicos, ¿correcto? Entonces, si es un monoico, es un hermafrodita, mira. Y aquí ya la reproducción sexual, pero aquí ya no me puede decir qué tipo de reproducción sexual. Probablemente hay aniso. Probablemente puede ser que hay ISO. Correcto. Pero aquí ya no me especifica, porque hay individuos monoicos y dioicos. Entonces la pregunta no va por aquí, ¿eh? Pero la pregunta va por aquí. En cambio acá, si es dioico, reproducción sexual aniso con dimorfismo sexual. Correcto. Entonces el profesor también tiene que ver qué cosa va a preguntar, no puede preguntar por preguntar. Y aquí vemos que la lombriz de tierra, que es una de las lombrices benéficas, ¿no? Para la producción de abono. Correcto. Se utiliza mucho ese anélido. Recuerden que los anélidos no son lisos, redondeados como los nematodos, sino, miren acá, que son anillados. Y algo que tal vez no está aquí, el que le voy a anotar, es que ya presenta clitelo. ¿Correcto? Esto es una estructura de la reproducción, clitelo. ¿Correcto? Probablemente, ¿quiénes son los que presentan clitelo? Las hembras de los dioicos. ¿Correcto? Entonces, ahí hay ya encierra una complejidad más de la reproducción, pero nosotros solamente estamos para definir características. ¿Correcto? El filo molusco. El filo molusco ¿cuál es la estructura que es común a todos?
las clases que vamos a ver. Mira esto. Presencia de manto. El manto va a originar, correcto, el caparazón. Correcto. Entonces, ese manto que permite que aparezca un caparazón en la mayoría, en otros, ese manto desaparece en el estado embrionario y aparecen los cefalópodos que carecen digamos, de la concha o el caparazón. Entonces, el manto, que embrionaria es la estructura embrionaria que va a permitir la aparición en la mayoría de los moluscos, ¿qué cosa? El caparazón, o también denominado concha. Y eso es. ¿Qué más? Ah, la presencia de rádula, pero dice en la mayoría, ¿no? A excepción de los pelecípodos, que son bivalvos, que no vamos a ver ahorita, ¿correcto? La rádula. Y fíjense, los moluscos también pueden ser dioicos y monoicos, ¿correcto? Y cuando me pone así, o sea, obviamente el profesor no se puede meter o a hacer una pregunta que puede definir un tipo de reproducción, que es cis o anis o samotón, no lo puede hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de ese filo hay muchas clases. Correcto, hay que estar seguro lo que se va a preguntar. Y en general las preguntas son sencillas. Joven, yo estoy viendo las preguntas. Y está dentro de la oferta ambiental que ofrece el curso. El curso y los talleres ofrecen muchísimo más. ¿Correcto? Y veo que no estamos respondiendo. Yo asumo que es por la inexperiencia, ¿no? Por la inexperiencia. Todo se aprende en el tiempo, ¿correcto? Y eso no es para desanimarnos, al contrario, para ponerle más fuerza. Aquí está la primera clase. Y nos fijamos cómo es la concha. Mira, por eso le he puesto el dibujito. Es una sola, pero como ustedes ven, está segmentada. Clase anfinebros. Pero vamos a entrar a los gasterópodos. Los gasterópodos tienen una sola concha, mira. Por eso le dicen univalvos. Correcto. Y aquí está el caracol, las lapas, correcto. La tercera, los pelecípedos. ¿Qué está viendo con respecto a los gasterópodos que este tiene? Son bivalvos, doble concha, correcto. Y estas son las que carecen de rádula. ¿Qué son la rádula, profesora? Dientes quitinosos en el tubo digestivo, correcto. Y finalmente les decía que está la clase cefalópodo. En esta clase, el manto que aparece en el desarrollo embrionario, en el desarrollo temprano, luego desaparece. Entonces este va a carecer, algunos van a tener concha y otros van a tener, van a carecer de concha o caparazón. Sin embargo, tienen unos hermosos tentáculos con ventosas. El estudio del comportamiento de estos cefalópodos, ¿correcto? Es increíble, jóvenes. Tiene muchas cosas interesantes. Tiene las glándulas de tinta para camuflarse de sus depredadores si alguien le está corriendo, ¿correcto? Para atraparlo como una presa en la cadena alimenticia de los ecosistemas acuáticos, y ella corre con sus tentáculos y libera las glándulas de tinta para confundir a su depredador, ¿no? Exacto. Y aquí están, mira, desde los más sencillos, calamares, pulpos y la punta. Ahí están, ¿no? Ahí están. Luego tenemos el filo Arthropods. ¿Cuál es la característica de este filo Arthropods? De todo ellos. ¿Alguien me podría decir unita, por lo menos? ¿Correcto? ¿Qué es? Nada. Pero va, no me... La primera es, miren ustedes, cuerpo segmentado.
Entonces, ¿yo qué hice para que ustedes puedan aprender mejor? Que estas dos clases, donde está arácnido y crustáceos, les he puesto que tienen un cuerpo segmentado, ¿no? Que son cefalotórax y abdomen, ¿correcto? Estos dos de acá, que son los quilópodos y los diplópodos, cabeza y segmento, mira, segmento anillado. Cabeza, ¿dónde está la cabeza? Acá, y el segmento, en dos, ¿correcto? Y los insectos, ¿no? Que le he puesto en la mitad, es lo que tiene cabeza, tórax y abdomen. Entonces aquí he hecho como un orden según su característica, con la facilidad que me ayude a identificarlos, ¿correcto? Entonces, cuerpo segmentado en dos, ¿correcto? En dos o en tres, ¿correcto? La siguiente es esto, mira, apéndices articulados. Este es una de las características importantes. Seguida de que presenta un exoesqueleto de quitina, mira, claro. En general, los vertebrados, los cordados, tienen estructuras en el interior del cuerpo que permite mantener, ¿no? Que permite mantener la forma del cuerpo. En el caso de los invertebrados, no. En el caso de los invertebrados, mira, presenta un esqueleto quitinoso para poder mantener el cuerpo, para que se pueda desplazar, para que se pueda levantar, ¿no? Es como un esqueleto que tenemos nosotros, pero el esqueleto que tenemos nosotros es interno. Los invertebrados, como es externo, exo, prefijo exo, ¿no? Y por último, celoma reducido. O sea, ese espacio es muy reducido, ¿no? Y vamos a ver por qué, ¿no? Dice, clase arácnidos, mira, cefalotórax y abdomen. Esta es la división del cuerpo, ¿correcto? Pulmones laminares, ¿correcto? Ahora, estos pulmones laminares son inmensos, de tal manera de que no está en el cefalotórax, sino está en el abdomen, ¿correcto? Y esa es una de las estructuras que hace que el espacio, la cavidad al interior de los artrópodos sea reducido, ¿correcto? El siguiente, su libro habla que tiene pedipalpos. Los pedipalpos son como estos brazos anteriores, mira, que está en el cefalotórax, aquí está, en el extremo, y aquí están los quelíceros. O sea, los pedipalpos sirven para atrapar a la presa, los quelíceros para inyectar, correcto, el veneno, ¿no? En el caso, en el escorpión, por ejemplo, ¿no? Aquí está 4 pares de patas en el cefalotórax. Todo es que me diga cefalotórax, o es arácnido o es crustáceo. Solo que los crustáceos viven en los ecosistemas acuáticos y por lo tanto tiene branquias. Mira, hay que estar atento a esas cosas, ¿correcto? Las mandíbulas, o sea, no tendrá pedipalpos, pero tiene estas largas, ¿no? Maxilípidos, mandíbula, las mandíbulas están acá, las mandíbulas, ¿correcto? Y que se extienden con los maxilípidos, ¿correcto? Entonces aquí están 2 pares por segmento y aquí está el krill, el camarón, el langostino, el cangrejo, ¿no? Con sus propias experiencias relacionando para poder fijar en el tejido nervioso, jóvenes, ¿ya? Los insectos tienen 3, mira, cabeza, tórax y abdomen, ¿correcto? Tienen un exoesqueleto quitinoso, ¿correcto? Mira, tiene tráqueas. Este también tiene tráqueas, ¿correcto? Entonces, mandíbulas es un lamedor chupador. Recuerden que es un polinizador, ¿no? Tiene 3 patas, 3 pares de patas en el tórax, ¿no? Entonces hay que familiarizarnos con, ¿no? Si me dice tórax,
me está hablando de un insecto. Si me dice cefalotórax, me está hablando de un arácnido, de un crustáceo. Si me dice un organismo A que tiene cefalotórax y vive, correcto, en los sistemas acuáticos, obviamente que es un crustáceo. ¿Se dan cuenta, hijitos? Es un jueguito, ¿no? Que hay que saber las características para adivinar. Los quilópodos y los diplópodos también tienen dos partes, ¿no? Que es cabeza, como le decía, y segmento. Y los segmentos, mira, están anillados, ¿correcto? Entonces los quilópodos, miren ustedes, va a tener cabeza y segmento, tiene tráqueas igual que los insectos, mandíbulas y maxilípedo, pero mira, un par de patas por segmento. Entonces este es el 100 pies, pues, ¿correcto? Y es carnívoro. Y si es carnívoro, obviamente, tiene sus depredados, sus presas, ¿no? Y para eso tiene su veneno, ¿correcto? En cambio, los diplópodos, lo dice, diplópodos, podos, es pies, ¿no es cierto? Los quilópodos también tienen características, ¿no? Cabeza y segmento, dos pares de patas, ¿no? Pero lo que me gusta de estos diplópodos, ¿no? Que son hermosos, mira ese color negro con amarillo y dos pares de patas, ¿no? Que son, mira, herbívoros, ¿correcto? Y detritívoros. O sea, mientras que los herbívoros, que es una llama, come o el elefante que come las ramas, pero deja algo de desperdicios, ¿quién termina de comerse y descomponer esos desperdicios? Los detritívoros. Los detritívoros se alimentan de detritos, de los restos que dejan otros organismos en la cadena alimenticia, ¿no? Y en este caso su especialidad obviamente es el tejido vegetal, ¿no? Mientras que los quilópodos son carnívoros, estos son herbívoros. Entonces, hay estas diferencias que está en su libro también, que usted puede utilizar para identificar. Necesita sus horas de estudio en su soledad, el estudio individual que siempre les digo es necesario para poder fijar. Fíjense ustedes, nos encontramos al primer deuterostomado, ¿no? El que tiene un verdadero celoma, los equinodermos, ¿correcto? Miren ustedes, ¿qué es simetría radial? Aunque hemos dicho que son tripoblásticos, ¿por qué? Porque en el estado embrionario, ¿correcto? Sí son bilaterales. Luego se transforma en una simetría radial en los adultos. Entonces ahí ha operado una evolución convergente, ¿correcto? Fíjense acá, deuterostomado es el primer deuterostomado, el otro es los cordados, ¿correcto? Mira, un esqueleto de origen mesodérmico, ¿no? Igual que nosotros, igual que los cordados, hijitos. Parece mentira, ¿no? Y sí, un sistema acuífero, correcto, para fijarse a la superficie, y son dioicos. O sea, hay estrellitos y estrellitas, ericitos y ericitas, correcto, el sexo separado. Finalmente, el filo cordado, ¿no? El filo cordado. ¿Qué es el filo cordado? A ver si me espera un poquito, profesor, por favor. En el filo cordado están tres, mira, están los tunicados, están los anfioxos y están los vertebrados. ¿En qué se diferencian? Podríamos decir que los tunicados y los anfioxos son los invertebrados de los cordados, ¿no? Porque los vertebrados tienen una columna vertebral, ¿no? Ahí está. Y estos no lo tienen, pero sí tenemos en común, ¿qué cosa tenemos? Una notocorda,
un tubo neural también llamado cordón nervioso. También tenemos hendiduras branquiales faríngeas y una cola posanal. Todo eso nosotros, estos tres grupos tienen. Solo que en algunos la notocorda desaparece, las hendiduras branquiales se transforman en pulmones, en cualquier otro aparato reproductor, la cola posanal, como en el caso de nosotros, también desaparece, pero todos nos hemos iniciado de este tubo neural que da origen, la parte externa superior de este tubo, ¿no?, neural, origina el encéfalo. Ahí está. Correcto. Dioicos y hábitats variados. Hay dos superclases acá. Y en la superclase de los peces, ¿en qué nos diferenciamos? Que si bien es cierto, tenemos una columna vertebral, este es de naturaleza cartilaginosa, este es óseo. Mira, si nos fijamos en el toyo, esto no es un toyo, esto no parece un tiburón, ¿no? Pero vemos que hay una boca ventral, mientras que los óseos hay una boca anterior. Este va a tener ano y este va a tener una cloaca. ¿Correcto? Otra cosa importante es que siempre nosotros decimos, la fecundación en peces es externa. No, señores, en los cartilaginosos, mira, es interna y es ovovivíparo. En el caso de los óseos es externa y es vivíparo. Correcto. En la superclase de los tetrápodos, aquí sí están los anfibios, los reptiles y las aves. Voy a, ¿no?, a ver las diferencias. Mira, piel húmeda en los anfibios, correcto, y branquias, circulación doble incompleta, acá le diferencian los pulmones y aquí la piel ya es gruesa. En las aves la piel se cubre con plumas, pulmones y sacos pulmonares, ¿no? Sacos pulmonares entre 7 a 8. Mira, la circulación es doble incompleta con respecto a los reptiles y a los anfibios. Y en los mamíferos, la piel con pelos, pulmones, doble incompleta, igual que las aves, a diafragma. Y pueden ser ovíparos en el caso del mamífero más primitivo, que es el ornitorrinco, pero la gran mayoría son vivíparos, placentarios, ¿correcto? Entonces, aquí está, finalmente dice, es una característica exclusiva de los peces cartilaginosos. ¿Me podría decir aquí cuál es? Fecundación interna. Fecundación Eso, interna. eso, hijita, muy bien, te felicito. Has estado atenta. En el filo cordados, correcto. Dice, ¿todos presentan una columna vertebral cartilaginosa? No, pues no, lo vertebral puede ser cartilaginosa, ósea, falsa, ¿no? Presentan notocorda y tubo siempre, toda la vida, así, toda la vida, ¿no es cierto? O sea, eso me parece sospechoso, no es toda la vida, ¿no? La notocorda la pierden, ¿correcto? Cuando aparece la columna vertebral, la pierden, ¿correcto? Y presentan celoma y simetría bilateral, ¿no? En este caso sería solo 3, esto es falso y esto es verdadero. ¿Correcto, hijitos? Entonces, con eso hemos terminado las preguntas. Que les vaya muy bien en el examen. Recuerden participar en los talleres, los que se ven aún un poquito flojitos. Y obviamente les recuerdo que hay una clase de nivelación, es completamente gratis. No están asistiendo todos, no veo por qué razón, ¿no? Para poder avanzar y concluir bien, ¿ya? Un abrazo grande, que les vaya bien. Gracias, profesor. Hasta luego, jóvenes. Nos vemos. Gracias, Miss. Gracias, Profesora. Gracias, profesora. Gracias, Adiós, Miss. hijitos.